El arte tiene la capacidad de revelarnos el mundo. Es extremadamente importante, es fundamental. No me puedo imaginar una sociedad sin cultura, ya que una sociedad de esas características estaría muerta. Sencillamente perdemos lo que generalmente consideramos la esencia de lo humano si prescindimos de la cultura. Somos parte de la vida cotidiana. Eso es lo que somos. El paisaje cultural europeo es único en el mundo. Pero, ¿es esto válido en tiempos de cambios vertiginosos y crisis globales? ¿Qué sucede si se reducen los fondos y la estima con los que cuenta la cultura? ¿Por qué la cultura es lo primero en lo que se ahorra? ¿Qué tipo de cultura necesitamos? Ámsterdam es conocida como una metrópolis cultural desenfadada, llena de magníficos museos y un ambiente de danza y teatro de tendencia experimental. La coalición liberal de derecha, elegida en Holanda en el año 2011, estableció el espíritu empresarial en vez de subvenciones. En 2013, y en medio de una intensa ola de recortes, el presupuesto para la cultura se redujo en un 40%. El impacto fue muy grande, especialmente para muchas entidades pequeñas, como el International Dance Theatre. El teatro cuenta con una historia de más de 50 años. En el término de un año, las subvenciones se redujeron de 3.5 millones a cero. Sophie Lambeau, la directora ejecutiva, se vio obligada a despedir a más de 50 empleados. Hasta el día de hoy, intenta conservar el teatro movida por un gran compromiso e ideas audaces. Estábamos en medio de un embrollo. No se lo puede llamar de otra manera. Fueron tiempos muy sombríos para nosotros. En una situación así, no hay que dejar de lado ninguna idea que permita obtener medios de financiamiento y evidenciar los puntos fuertes de esta compañía de baile. Dat is goed. Je gaat door. Yes. Los significativos recortes le reportaron a Holanda un cambio cultural fundamental. Para los políticos populistas de derecha, la cultura era un pasatiempo de los de la izquierda o un juego de la gente rica. Muchos bailarines abandonan la ciudad porque aquí hay cada vez menos trabajo. Antiguamente había muchas compañías de baile, pero actualmente han disminuido. Las grandes compañías se pueden mantener, pero desaparecieron las pequeñas iniciativas innovadoras. Los políticos necesitaban un chivo expiatorio, alguien a quien culpar por la crisis. Ellos necesitaban a alguien a quien... no a los espectadores, no, sino a alguien a quien el resto de Holanda pudiera culpar de la crisis. Así es como se escogieron los artistas, lo cual es sencillo, porque la mayoría de la gente piensa que nos pasamos el día brincando sin hacer nada, que ganamos mucho dinero hasta que cumplimos los 60, luego morimos y nos hacemos famosos. Reestructurar un teatro a pesar de que las subvenciones han sido canceladas. ¿Cómo pudo sobrevivir hasta hoy el International Dance Theatre? Lo logramos porque vendimos el edificio y le pedimos al directorio de la fundación que lo compró que nos permitiera disponer del dinero en caso de que no recibiéramos la subvención correspondiente al año 2013. De este modo, pudimos continuar la reestructuración artística y finalizar la reorganización.
El comprador del teatro fue una fundación que apareció en escena en calidad de gran patrocinador. El dinero les alcanzará para 2 años, después de los cuales tendrán que resolver el curso financiero a seguir. Una consecuencia directa es que todos los artistas y empleados trabajan por cuenta propia, reciben contratos por obra y deben compartir el riesgo económico. Al ser independiente, estoy acostumbrada a manejarme con menos dinero. Me he acostumbrado y no tengo problemas cuando el dinero escasea. Pero por supuesto que es más fácil cuando tengo un poco más. En este país, así como en otros países de Europa, hemos resuelto apoyar el arte mediante subvenciones anuales. En este país, eso representa un 0.4% del Producto Nacional Bruto. No es mucho realmente. ¿Y por qué resolvimos eso? Porque todos han de tener acceso al arte y a la cultura. Ir al teatro, al museo, tiene que ser accesible. Cualquier persona podría ir al teatro con un precio decente. Esa es la gran diferencia con Estados Unidos, donde hay que pagar $150 para ir al teatro. Pero ¿quién se puede costear eso? En Estados Unidos, el 80% de la cultura se financia por medio de mecenas o fundaciones y tiene lugar en las grandes ciudades, porque solo allí es rentable. En cambio, el International Dance Theatre sale de gira durante meses por pueblos de provincia donde la oferta cultural es escasa. Nuestra compañía es un buen ejemplo de lo que es el trabajo intercultural. La tendencia política se ha ido desplazando cada vez más hacia la derecha y existen diferenciaciones como eres parte de ahí o nosotros somos parte de eso y somos adversarios. Es ridículo, ya que todos vivimos en la misma sociedad. Por eso hay que vincular a esas personas entre sí. Y una de las muchas posibilidades son las presentaciones con baile y música, donde las palabras son innecesarias. Cuando se termine el dinero de la venta del edificio, Sophie Lambeau tendrá que solicitar nuevamente un subsidio al magro Fondo de Cultura Estatal. Si nosotros recibimos un subsidio es porque a otro se lo deniega. No es lo que espero, sino que haya un presupuesto mayor para la danza, pero no es esa la impresión que tengo. No queda más que esperar, pero en el último de los casos, siempre sobrevive el más fuerte. Que el arte y la cultura se organicen según la economía de mercado se corresponde con el espíritu neoliberal de estos tiempos. Sin embargo, las estructuras que se recortan desaparecen para siempre. Así Europa no solo pierde unos cuantos teatros u orquestas, sino su competitividad internacional. El futuro de la prosperidad europea no se encuentra tanto en la producción de bienes industriales como en los recursos de la cultura y la ciencia. ¿Qué posibilidades hay de integrar mercado y cultura? En el oeste de Francia, en Nantes, el tema de reestructuración por medio de la cultura es relevante a partir del alto índice de desempleo
que sufrió la ciudad en los años 80 debido a la crisis de los astilleros. El casco antiguo refleja glorias pasadas que se remontan a los tiempos de comercio con esclavos y frutas exóticas. Jean-Marc Ayrault fue elegido alcalde por primera vez a fines de la década del 80. Convocó a Jean Blaise como director artístico de la ciudad. Vino y se quedó. Entretanto, vive junto con los 300 empleados de la agencia municipal Voyage a Nantes en una fábrica de galletas remodelada, cerca del antiguo muelle de bananas de Nantes. Antiguamente, Nantes era una ciudad que había perdido mucho. Su legado cultural, su identidad, su industria. Cuando Jean-Marc Ayrault inició su mandato, comprendió inmediatamente que la ciudad necesitaba una nueva imagen, la imagen de una ciudad moderna, contemporánea. A fin de alcanzar este objetivo, apostó a la cultura. Nuestra idea era invitar a artistas importantes, internacionales, para que crearan su obra aquí mismo. Por lo tanto, le dan sentido a estos lugares o extraen un sentido de ellos para su obra. O sea que no se trata de una muestra convencional de esculturas a lo largo de la orilla del río. Entre tanto, se encuentran 24 obras de arte entre Nantes y Saint-Nazaire. Todas representan aspectos de la región y del ancho río. Como se depositaba arena con frecuencia, en el siglo XIX se construyó un canal que sin embargo resultó demasiado angosto para los grandes barcos mercantes. Esto inspiró al artista Erwin Wurm para su obra Misconceived. Desde luego que también hacía referencia al público. ¿Aceptará el público arte contemporáneo en un lugar donde nunca antes había estado? El público masivo no comprende el arte contemporáneo, el avant-garde. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo pedagógico. Sobre todo cuando uno actúa en un espacio público y lo privado queda relegado. Todos los objetos de arte están expuestos continuamente y costaron la suma total de 22 millones de euros. Las ciudades de Nantes y Saint-Nazaire, así como el departamento de Loire Atlántico, asumieron la mayor parte de los gastos. Alrededor de un 20% del presupuesto provino de las grandes industrias asentadas en la desembocadura del Loire. La cultura tiene una influencia decisiva en la imagen de una ciudad. A su vez, esto lleva a que uno tenga ganas de establecer su empresa y vivir aquí, ya que la ciudad es atractiva. La cultura hizo aquí un aporte muy grande a la imagen de la ciudad, la cual es considerada inteligente, llena de humor, alegre. El delicado equilibrio entre el arte y el espectáculo. ¿Cuántas concesiones a la economía puede tolerar el arte? Las máquinas como el Gran Elefante forman parte del parque temático Les Machines de Ile. Especialistas en eventos, responsables de la construcción de marionetas gigantescas para el teatro callejero Royal de Lux, construyen en lo que era un astillero animales según motivos de Julio Verne, un hijo de la ciudad. Hoy sabemos que la cultura es un importante factor económico y para mí es muy importante defender la cultura cuando digo que los eventos culturales son rentables. Voyage a Nantes ofrece exhibiciones y atracciones distintas cada verano. Cuesta 3 millones de euros, pero también atrae a muchos turistas. El dinero proviene de la ciudad y la región. ¿Se puede mantener esto en vista de las medidas de ahorro de Francia? Por supuesto que los recortes presupuestarios representan una gran desventaja para la cultura.
No solamente en Francia, sino en toda Europa. Nosotros obramos en dos sentidos. Por un lado, planeamos recortes, ya que nuestras fuentes de financiamiento se reducirán en un 3,5% aproximadamente, lo que no es poco. Pero simultáneamente, planeamos expandirnos y eso lo vemos como algo muy positivo. Desde una perspectiva global, el turismo tiene un potencial económico creciente. Para Jean Blaise, la cultura no debe ser un privilegio de las élites, sino que debe estar integrada a la vida en la ciudad. Entonces, la gente estará dispuesta a invertir en el arte el dinero de los aportes tributarios. La cultura beneficia al ser humano en su totalidad. El arte nutre las capacidades del ser humano. No se trata solo de entretenimiento. Cuando uno lo comprende, sale de casa por la mañana, alza la cabeza y observa la arquitectura. No recorre simplemente el camino para llegar al trabajo. El arte le proporciona al individuo una sensibilidad especial para las cosas esenciales de la vida, más allá de lo material. El arte es como la gimnasia matinal. Con la gimnasia, el cuerpo se mantiene en forma. Y con el arte, el espíritu se mantiene en forma. Jean Blaise dice que el arte beneficia al ser humano en su totalidad. ¿Cómo sucede eso? ¿Qué provoca en nosotros el arte? ¿Cómo se modifica nuestra percepción? En el Museo Berlinés de Hamburger Bahnhof, Carl Joseph Pazzini, psicoanalista y profesor de educación artística, comenta una exhibición de Mariana Castillo de Val sobre la biografía de las cosas. Cuando vine por primera vez a esta exposición, inmediatamente vi esa silla de ruedas. Es decir, que vi un objeto cotidiano, una referencia a algo que conozco y que ahora apareció en un contexto acaso artístico. Eso me dio curiosidad. Y también noté que los demás, probablemente, también se sentirían igual de desconcertados. Ese es justamente el regalo, el requisito o el desafío de adivinar y participar en este proceso de percepción, sin decir inmediatamente cosas como ¿qué es esta tontería? No la conozco, o esto no es otra cosa que abandonar esa actitud. El arte contemporáneo juega sobre todo con el desconcierto y la ambigüedad, los cuales a veces son difíciles de resistir. Incursiona en el trato con el dilema y el conflicto, capacitando para la democracia. Es el producto de una teoría que hay que elaborar. En esta exhibición, las explicaciones son parte integrante. Por ejemplo, la silla de ruedas es la reliquia de un robo de obras de arte. Es una exigencia especial en democracia, porque no existe ninguna ideología fundada que se pueda imponer con violencia. De este modo, surgen muchas ambigüedades. Debo oscilar permanentemente. Y ahora, la democracia necesita establecimientos donde se aprenda a manejar estas contrariedades. Y por eso surgió en las sociedades democráticas algo como el arte actual, que no puede estar sujeto a ningún tipo de utilidad o claridad.
Por ese motivo, hay que desarrollar y no suprimir las asignaturas de educación plástica y música, en las que los alumnos aprenden a educar su percepción y a lidiar con las ambivalencias e incertidumbre. Son asignaturas esenciales para nuestra democracia. Esa es la experiencia que tengo cuando salgo de la exposición. ¿El matafuegos es parte de la muestra? Estoy en lo cotidiano y de repente me hago otras preguntas. Veo formas y colores con mayor intensidad o de diferente manera. Y me llaman la atención pequeñeces de la vida cotidiana que luego tal vez fotografío o dibujo y que de otro modo jamás hubieran llamado mi atención. Es un reequilibrio continuo y necesario. ¿Es posible efectuar un reequilibrio de nuestra percepción también mediante la música clásica? Nuestros teatros y óperas encarnaron el movimiento de emancipación de la burguesía con respecto a la nobleza. ¿Cuán acorde con los tiempos es todavía esta alta cultura burguesa? La mezzosoprano Elizabeth Kuhlman ha cantado en todos los grandes escenarios de ópera del mundo. Hoy ofrece un recital junto con el conjunto vienés Amarcord. Podríamos hacer los comienzos de las piezas de Wesendonck y Wolf. Bien, vamos desde el principio. Sí, ¿Está bien así? me parece bien. Vamos, es la primera canción. Soy del campo. A la gente del campo le gusta cantar. Se sientan juntos y cantan. Eso es lo que hacía con mi familia. En realidad, aparecí de casualidad en el sector del arte y la cultura. Años después obtuve mi diploma y según ese diploma soy cantante de ópera. Noto que la gente se identifica cada vez menos este tipo de música. A lo mejor se trata simplemente de una forma anticuada. Me lo puedo imaginar. En la ópera tocamos obras de tal vez 20 compositores. De arriba a abajo siempre lo mismo. Las óperas tienen como mínimo 100 años. Todo lo demás se ignora. El repertorio reducido de los grandes éxitos de la música clásica frente al público menguante. La gente que viene aquí escucha piezas de museo. Es así. Hay que tener gusto por el museo para venir a un concierto como este. Todavía seguimos buscando una forma de expresión acorde con estos tiempos que le haga justicia a los estándares de calidad de la música clásica. Los jóvenes músicos, los cantantes con la mejor formación de todas partes del mundo, llegan en masa a Europa Central, a Alemania, a Austria y quieren conseguir trabajo aquí porque esta es la cuna de la música clásica, de la música occidental.
Es un sector competitivo, sí. Siempre hay alguien dispuesto a trabajar a cualquier precio. Y veo el esfuerzo que se necesita para sobrevivir en este negocio terrible. Es muy difícil. Y el arte no tiene importancia, no tiene nada que ver con el arte, tiene que ver con los números, tiene que ver con mantenerse en la cima, tiene que ver con presumir de la voz, pero no tiene nada que ver con el arte ni la música, eso ya no tiene importancia. Las salas de conciertos y las óperas son parte del turismo urbano, al menos en su fachada. Entonces, ¿por qué desaparece la comprensión y aceptación hacia la música clásica? ¿Qué valor agregado tienen para nosotros, para nuestra sociedad? Ken Nagano, sociólogo y director de orquesta conocido mundialmente, ha escrito un libro al respecto. La música clásica es un fenómeno atemporal, como decimos los músicos. Aletea por sobre el tiempo y por sobre modas efímeras. Genera un espacio donde ensayar la fantasía y la creatividad. Incluso nos permite sentir y compartir nostalgia y anhelo. Experimentar la pérdida y apreciar la belleza. Todo eso es lo que llamamos atemporal, lo que para nosotros es la esencia de lo humano. Podemos considerarnos afortunados, pues hemos heredado instituciones maravillosas y más de 250 años de obras maestras importantísimas. Pero, ¿qué ocurrirá con nuestros hijos, con la juventud de mañana? Transmitir ese legado a las generaciones venideras es nuestra responsabilidad. Aprender simplemente cómo colocar los dedos y cómo se produce el sonido automáticamente provoca anhelo y curiosidad por continuar y perfeccionarse. ¿Me puedes enseñar cómo se logra? Mira, aquí están los colores. Si practicas durante un tiempo con ellos, luego no los necesitarás más. Tal vez lo más importante que aprendes cuando te dedicas a la música es que la intensidad de la expresión se logra más fácilmente con la música que con las limitaciones de la lengua. En muchas ciudades europeas, más del 90% de los fondos para la cultura se destinan a establecimientos de alta cultura. Pero solo una minoría hace uso de esa oferta. ¿Cuál es la responsabilidad social del arte y la cultura? ¿Qué pueden lograr en momentos de cambio, en tiempos de crisis, cuando se desmoronan las viejas certezas? ¿Cuándo surge algo nuevo? En Essen, la mina Zollverein expone Para imitar. Expedición al arte y la sustentabilidad. Adrienne Göhler, expresidenta de la Escuela de Bellas Artes, fue la encargada del comisariato de la exhibición. Acérquense. Al pasar por aquí, pueden imaginarse aproximadamente cómo es la biodiversidad. Aquí lo pueden ver. Adrienne Göhler quiere encontrar otros rumbos a partir del arte para concientizar acerca de temas urgentes como el cambio climático o la biodiversidad.
Si queremos postular que la sustentabilidad es un tema socialmente relevante y de impacto mundial, creo que no podremos evitar hacerlo mediante el arte. De ahí la estética, porque a través de ella podemos connotar nuevamente esta noción que se ha vuelto tan insípida. Estética se le llama a la totalidad de la capacidad de percepción sensorial. Esa es la idea. El arte no es más un medio o un recurso, sino que representa la búsqueda de caminos en una época postindustrial. De esta manera, la creación artística adquiere una nueva dimensión vital. Lo que ven aquí es uno de los trabajos más poéticos sobre el cambio climático. Todas estas figuras están hechas con la misma forma. Es una tarea participativa porque la gente la ayuda. Es un trabajo público y si se detienen a mirar, comprobarán que, aunque todas tienen la misma forma, se derriten de manera individual. Para mí, eso es lo más conmovedor. Los artistas y los científicos tienen algo en común. Ambos pueden plantear situaciones abiertas, analizar nuevos caminos y generarlos. Adrian Göhler piensa que deberían hacerlo interdisciplinariamente. No nos podemos seguir dando el lujo de esta división entre departamentos, esta incomunicación entre disciplinas. Si queremos hacer del mundo un lugar mejor, y no solo para los privilegiados, necesitamos otras alianzas. Debemos licuar nuestros saberes, debemos unir nuestro accionar, nuestro pensamiento e investigación. Esto lo podría hacer un fondo para la estética y la sustentabilidad. Un fondo estatal a modo de fuente adicional de financiamiento. ¿Cuán realista es esto? El arte y los artistas dependen de mecenas, mercados y subvención estatal. Muchos viven al borde de la pobreza en condiciones precarias. ¿Qué formas alternativas de financiamiento existen? ¿Cuán viables son? En 2011, jóvenes de Berlín fundaron la plataforma de Internet StartNext. Según el ejemplo estadounidense, la comunidad ha de ayudar en el financiamiento. La idea de financiamiento colectivo es muy simple. Un grupo de personas financia conjuntamente una idea o un proyecto. El financiamiento colectivo es el modelo de subvención de infinidad de áreas, ya sea cultura, industrias creativas, hasta proyectos sociales o proyectos de energía. Se ha expandido muy bien gracias a la digitalización y la interconexión de redes. Financiamos proyectos a partir de un mínimo de 500 euros hasta los 250.000 euros. Es decir, pequeños proyectos como libros, revistas, cortometrajes, muchos de ellos de estudiantes universitarios o egresados de escuelas de bellas artes o universidades que comienzan a dar sus primeros pasos y financian sus primeras ideas. Pero también logramos financiar proyectos muy grandes y estoy segura de que los montos de dinero se incrementarán porque el tema ganará una mayor significancia. ¿Por qué algunos proyectos artísticos reciben el apoyo de personas desconocidas? ¿En qué se benefician? ¿Es útil este método alternativo de financiamiento del arte en la era de Internet? Lo innovador del micromecenazgo es que prácticamente puedo conocer al artista y su idea, y puedo acompañar el proceso creativo. Eso es lo nuevo del financiamiento colectivo. Así está mejor. Un poco más hacia atrás. ¿Así les parece mejor?
No veo la diferencia. ¿En serio? Bueno, no importa. Ya estoy sudando. Oh, Dios. Hoffnung, oh Hoffnung, auch wenn ich sonst nichts anderes kriegen kann, will ich die Hoffnung, oh Hoffnung. Mis últimos 3 o 4 discos los financié a través de buenos proyectos teatrales con los que, a su vez, pude pagar las grabaciones. Es decir, fue un ir y venir, un desplazamiento de medios de financiación. Crowdfunding. 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 Y si una parte no funciona, se genera un bache. ¿Y qué hacemos entonces? Es lo que me acaba de suceder. Lamentablemente, no se subvencionó una obra sobre gentrificación en un barrio berlinés. Ahora estoy pensando cómo salvar ese tiempo. Quiero grabar mi nuevo disco, pero no tengo proyecto teatral de envergadura para cofinanciarlo. Así es que se me ocurre la idea de grabarlo mediante el financiamiento colectivo. Me gusta la grabación del violín porque la gente no es lo que espera de mí, ¿verdad? Bien. Ya no sueño más con una gran compañía discográfica que me prometa un lanzamiento a lo grande. Dejé de soñar con eso. Por lo tanto, necesito una determinada suma de dinero que cubra los gastos de la grabación. Por eso vengo a verte. Crowdfunding es música callejera 2.0. Bernadette Lagenst comenzó haciendo música en las calles. Fundó la banda femenina de punk Die Braut out ins Auge, La novia da la nota, y trabaja en sus obras de teatro de contenido político, a veces también con aficionados. Para ella, la música es transformación bailable. Dado que todos los artistas están mal retribuidos, el valor del arte disminuye cada vez más, porque engañamos a todos mostrándoles lo que podría ser, que no necesitamos apoyo estatal. Y eso significa que el Estado cada vez se desvincula más del arte. Esa no puede ser la solución del problema. La economía celebra a los artistas de gran motivación y disposición como el nuevo modelo a seguir de la economía post-fordista. ¿Se evidencia en la precariedad laboral creativa nuestro mundo laboral del futuro? Algunos dirán que debería buscar un trabajo como Dios manda, otros dirán que el arte es un trabajo, y los demás dirán que no les interesa lo que haga con mi dinero. Todos tenemos derecho a un ingreso básico, pero en tanto no haya un ingreso básico y en tanto se pague con dinero y no con tiempo, te necesito. Derecho a un ingreso básico, incondicional, la utopía de algunos soñadores o una solución para la situación precaria de muchas personas. En Suiza, la idea está bastante avanzada. Hola, ¿te gustaría firmar a favor de la iniciativa popular de un ingreso básico? Sí. Bien, firma aquí. Sí, por supuesto. Sí. Daniel Höni, empresario y artista, ha recolectado 120.000 firmas para iniciar un plebiscito. Calculamos que en 2016 habrá un plebiscito en Suiza acerca de la sociedad en la que queremos vivir y la importancia que el individuo ha de tener en ella. ¿Es razonable que el motor de nuestra sociedad siga siendo la presión, el miedo a la supervivencia? ¿No sería más inteligente que cada persona tuviera una parte del ingreso que necesita y que de hecho ya tiene en su mayoría si estuviera disponible incondicionalmente?
El ingreso básico ha de ser tan alto como para poder vivir dignamente y en cierto sentido sobrevivir. Cuando uno tiene poco dinero, no puede ver más allá y tampoco puede aportarle nada a la sociedad. Cuando uno cuenta la idea, lo primero que piensan todos es que nadie más irá a trabajar. Se puede profundizar el tema y entonces se ve que la holgazanería es la enfermedad que surge del sistema actual. En ese sentido, el ingreso básico sería una iniciativa en contra de la holgazanería. Cada uno es responsable de sí mismo y decide qué es lo que quiere. Los estudios demuestran que la mayoría de las personas continuarían trabajando, tal vez un poco menos, con menos estrés, pero con una motivación mayor. A lo mejor nos quedaría a todos un poco más de tiempo para la cultura. Su valor no se puede cuantificar. Medimos números de visitantes e índices de audiencia, pero eso no permite sacar conclusiones acerca de la calidad. Tampoco se puede medir lo que la cultura nos provoca. Por ese motivo, hay que legitimarla una y otra vez en estos tiempos de sobrevaluación numérica. Pero ¿a quién queremos confiarle la transformación social? ¿Al mercado o a la cultura? ¿Qué es lo que mantiene unida a la sociedad si no es un sistema común de valores? Si no lo tenemos, ¿qué es lo que mantiene unida a nuestra sociedad? Desde luego que no es el mundo de las finanzas. Sin las artes, seríamos un gentío lamentable. Así que esa es mi opinión.